Ya está. Ahí, ya. A ver, ¿esto funciona así? Sí, vale. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Lo primero, muchas gracias por invitarme a presentar. Es siempre... no había estado nunca en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, pero he leído un montonazo de libros editados por esta casa para la tesis, o sea que ya era mítico, me mete era mítico. Así que me alegra mucho poder estar. Y sí, preparé la presentación en inglés porque ya me sale automático, pero estando aquí en Sevilla me parecía que lo adecuado era un poco en español, hablar en castellano. Así que de todas formas vais a ver y probablemente aparezca durante los 45 minutos, que a estas alturas ya tengo un cacao de vocabulario entre español, inglés, italiano, que bueno, uno empieza a estudiar varias lenguas pensando que va a ser trilingüe y lo que acaba ocurriendo es que no sabe ninguna de las tres. Pero bueno, cosas que ocurren. Así que las instituciones y la financiación del comercio en el Pacífico, especialmente durante el siglo XVIII, un asunto que se ha tratado más bien poco. Hay muchísima literatura, por supuesto, sobre las Filipinas españolas y sobre el comercio del Pacífico, pero incluyendo magnífica literatura escrita en castellano en España, en Latinoamérica y en otros lugares, pero muy centrada en gran parte en la historia de la fiscalidad y en la perspectiva política del Estado, o lo que podamos entender como Estado en esa época, ¿no? En el siglo XVIII, en la monarquía borbónica. En parte también una cuestión del estado del archivo. Porque claro, tenemos aquí el Archivo General de Indias, que es un monstruo. Tiene un montón de información, pero esa es una perspectiva del Consejo de Indias, entonces es una natural. Mucho menos ha sobrevivido de documentos privados y sobre todo de documentos de la Iglesia. Y lo que ha sobrevivido está por todos lados, incluyendo Chicago. ¿Por qué no? O sea, de apuestos. Así que lo que hice en la tesis fue precisamente eso, ir recopilando un poco, intentar hacer una imagen, una reconstrucción de este mercado de capital de Manila, de cómo se financia, sobre todo la intermediación del Pacífico, pero un poco también el comercio intraasiático. Y de ver qué instituciones están operando y por qué estas instituciones, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto de las instituciones y el tema de la historia institucional es fundamental, sobre todo en cuestiones de la historia del comercio. Y van las dos juntas por razones muy obvias. Y la primera es que en el marco intelectual que se desarrolló Douglass North en su momento, el comercio ejercía un papel fundamental como la prueba obvia de cómo están operando y funcionando estas instituciones, ¿no? En los últimos años, o así grosso modo, la cuestión de específicamente el comercio a larga distancia y las instituciones se ha centrado mucho pues en los problemas que presenta el comercio a larga distancia y cómo las instituciones lo solucionan. Y todos conocemos esto de una manera u otra, ¿no? El comercio a larga distancia requiere una cantidad de capital mucho mayor de lo que se ha necesitado hasta el momento, hacia el siglo XVI estoy pensando en mi cabeza, requiere movilizar unas cantidades de capitales sin precedentes y que ese capital esté así atado durante periodos de tiempo mucho más largos de lo que eran hasta entonces normal. También está el asunto de cómo controlar y monitorizar a tus agentes. Una cosa es entre puertos de diferentes sitios donde puedes tener una red de agentes y otra cosa es ya distancias intercontinentales, ¿no? Cómo manejar la información, etcétera. Para eso se han visto diferentes tipos de instituciones, con muchas perspectivas diferentes. Están ya las instituciones en el sentido más político y constitucional incluso de North, sobre las leyes, el Estado, etcétera. Hablamos también de los instrumentos financieros. Trivelato ha escrito hace poco, bueno, es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero sí, escribió hace 6 años un libro sobre las Bills of Exchange que es bastante interesante. Hemos hablado también de las networks, ¿no? Las redes, la confianza, etcétera, y también un aspecto que se ha visto con mucha
intensidad, sobre todo en el mundo anglosajón o anglo-holandés más bien, es el papel de la corporation, ¿no? De la compañía. Y es específicamente esta cuestión de las compañías de las Indias Orientales, cómo surgen y cómo al ser compañías integradas verticalmente, con personalidad legal, son capaces de solucionar muchos de estos problemas a la hora de adquirir capital, que luego además solucionan el problema de la liquidez porque ofrecen acciones que pueden ser comerciables, pueden ser vendibles. Todo esto está muy bien, pero hay dos problemas con la literatura muy fundamentales. Uno es lo que han llamado Subramanian y Thomas, que es el darwinismo institucional. Bueno, si hay un tipo de institución en concreto que es la mejor y que soluciona todos los problemas, entonces ¿cómo explicamos la persistencia? ¿No? Porque sobre todo en la forma en la que se ha visto en muchas ocasiones la Compañía de las Indias Orientales holandesa con los portugueses es una cuestión de, bueno, los holandeses llega un momento que tienen un diseño institucional mucho mejor y entonces se comen a los portugueses. El darwinismo institucional. ¿Cómo explicar la persistencia en unos casos? ¿Cómo explicar que otros no lo adapten? Los portugueses intentaron crear compañías así. Llega un momento en el que todo el mundo está intentando crear compañías de las Indias Orientales a diestro y siniestro. ¿Por qué algunas son factibles y otras no? El diseño institucional ahí no es una variable. Y el otro problema fundamental que tiene esta literatura también es que en muchos casos es muy teleológica, ¿no? Tenemos un outcome, tenemos un final. Aquí los holandeses y los ingleses acaban dominando el mundo en el siglo XIX. Bueno, los ingleses más bien. Curiosamente de eso no habla casi nadie. En el siglo XIX los holandeses también están yendo para allá, pero bueno. Intentamos explicar más bien el outcome antes que entender por qué estas cosas están ocurriendo, por qué unos sí, por qué unos no, por qué unas instituciones en un lado y por qué otras en otro. Entonces, venga a darle aquí al botón, me acostumbraré. Pero bueno, en gran medida esa es la motivación de esta investigación. Otro problema fundamental y que es para mí lo más interesante es sencillamente esta cuestión de cómo entendemos las instituciones y cómo estamos aplicando la historia institucional y la economía institucional, que todo esto viene también mucho de la economía institucional. Porque una cosa que es muy interesante, que no se menciona mucho, es que obviamente las instituciones, en la forma en la que están concebidas, ya no es solo por North, pero desde los tiempos de Coase, es como una alternativa al mercado. Cuando el mercado no es lo suficientemente eficiente, cuando hay problemas en el mercado, todo esto, este es el modelo que se tiene en mente. Entonces las instituciones vienen ahí y solucionan el problema. Ahora, una cosa curiosa es que en la literatura casi nadie se ha puesto a analizar el mercado. Se ha puesto a hablar del mercado, se ha puesto a investigar el mercado. Eso ya dice bastantes cosas, ¿no? Porque para empezar, ya definirlo es difícil y hacer una investigación empírica de qué es lo que estamos hablando cuando decimos el mercado en el siglo XVIII, y ya imagínate cuando si lo tenemos que contrastar con la Compañía de las Indias Orientales holandesa, nos estamos metiendo en berenjenales gordos, ¿no? Gordos. Así que, y sin embargo, esto es precisamente el interés en mi presentación, porque yo creo que los que estudiamos la historia económica del Imperio Español tenemos una relativa ventaja, y es que la plata juega un papel muy fundamental. Y ese es un mercado relativamente asequible, y no solamente en cuestiones documentales, que es un bicho como todo lo que tiene que ver con el Imperio Español, obviamente, pero es más contenido, por así decirlo, es más fácil de aproximar, es más fácil de investigar. Y eso es precisamente lo que quiero hacer con las instituciones, con el estudio de las instituciones de Filipinas. No estudiarlas en un vacío, sino estudiarlas teniendo en cuenta el mercado en el que están operando, que es fundamentalmente el comercio de la plata con Asia. Y por eso Filipinas es muy asequible en este sentido. Porque el argumento que voy a presentar es básicamente que las instituciones que surgen en Filipinas y la evolución que presentan y el tipo de modelo que usan, o simplemente el tipo de instrumentos, el tipo de contratos que usan, están dictadas en gran medida por el modelo comercial en el que están operando, sencillamente, ¿no? Y son una respuesta que se adapta a las circunstancias comerciales, pero están dictadas por las circunstancias comerciales. No es una cuestión de diseño inherente, porque alguien ha pensado que esta institución de repente te soluciona
el problema de cómo controlar a tu agente. Veremos que tienen tipos de problemas diferentes. Y la otra cosa que me es interesante, que me resultó muy interesante, que quiero explorar, y esto es más una declaración de intenciones que he asentado aquí las bases, porque no, eso es una cuestión de conjunto, de trabajo colaborativo, es criticar un poco criticar un poco esta dicotomía entre corporación y contrato, ¿no? Francesca Triblato en concreto ha estado investigando más esto recientemente, pero viene de una historiografía bastante antigua, de historia más legal, en el que hay un contraste entre las sociedades, durante la época moderna, las sociedades europeas van paulatinamente pasando de unas sociedades que son corporatistas y que están definidas por el privilegio de grupo, a unas sociedades que son contractuales, en las cuales la responsabilidad del individuo es más importante o es más central. Vamos a ver en Manila que estas dos esferas están bastante... actúan... Bueno, hay un feedback mechanism. Ahí ves, el español ahí me ha fallado. Hay como un feedback mechanism. No es una dicotomía tan marcada, sino todo lo contrario. Así que bueno. Entonces, pasando por esa intención que tengo de intentar entender las instituciones en base al mercado en el que operan, eso básicamente es lo que voy a hacer aquí. Vamos, sí, porque me temo que no tenéis opción porque ahora me toca hablar, pero vamos a empezar mirando el modelo comercial del comercio del Pacífico y a partir de ahí vamos a hacer zooming al mercado capital de Manila y después cómo manejan los riesgos, cómo solucionan aquí el fundamental problem of exchange, que no es otra cosa que asegurarse de que básicamente los contratos se respetan, ¿no? Al fin y al cabo. Bien. En lo que respecta al comercio del Pacífico, una cosa que está bien esclarecida, hay unanimidad, es que es obviamente un comercio que está muy basado en la exportación de plata a China, ¿no? Todos conocemos el comercio global de plata, del que hablaba Chipola, André Gunder Frank, etcétera. Cuando se descubren las minas de plata americanas, los españoles crean, sin necesariamente diseñarlo de esta manera, un sistema de comercio bastante global en el que la plata, siguiendo los cursos de la balanza de pagos de toda Europa, América y Asia, está llegando de una manera u otra a China, donde la plata adquiere su mayor valor, ¿no? Donde tiene el mayor purchasing power, por así decirlo. Y en este sistema comercial, pues obviamente hay una forma de romper la matrix, que es yendo por el Pacífico, que es donde estás conectando directamente el origen de la oferta con el origen de la demanda, por así decirlo, ¿no? Por ponerlo en términos simplistas. Otra cosa que es fundamental también, y esto lo ha investigado Alejandra Irigón, que fue mi supervisora, y también lo ha documentado Richard Roglan, es que a medida que va pasando la Edad Moderna, van pasando los siglos, los chinos empiezan a desarrollar además una preferencia por la moneda, por el peso de plata de cuño mexicano. Ellos reconocen la moneda, saben que es una moneda fiable y le dan un valor adicional, porque saben que es una moneda fiable y porque saben que es una moneda que se acepta. Entonces, esto no quiere decir que sea la única moneda que piden, ellos aceptan toda la plata. Pero ellos saben discriminar entre la plata, saben discriminar entre las monedas y la moneda que más les guste, a la que más valor le dan, es la moneda de cuño mexicano, que es una moneda que solo se produce en un lugar de este mundo y es la ceca de la Ciudad de México, ¿no? Porque solo hay una ceca que haga esa. Esto reverbera en toda la cadena comercial del Pacífico, porque a lo que nos lleva básicamente es a un tipo de mercado bastante monopsónico. En el comercio del Pacífico, los cargadores manileños básicamente compran todo tipo de bienes de consumo, pero principalmente tejidos, sobre todo algodones y sedas, y las llevan a América, donde las van a vender por los pesos.
por los pesos de plata. Ahora bien, en la feria de Acapulco. Ahora bien, en el mercado americano, los mexicanos están recibiendo estos bienes de consumo desde el Pacífico, pero ellos también están recibiendo los bienes de consumo que, sin ser exactamente los mismos, pueden ser sustituibles del Atlántico, ¿no? De España, que también principalmente muchos tejidos. La cuestión es que la demanda que hay de pesos, la demanda global, la demanda en el mundo y sobre todo inspirada por China, pero también por Europa, porque todo esto reverbera, es mucho más grande que la oferta, y sobre todo porque esa oferta está controlada por unos pocos almaceneros que son los que están haciendo de intermediarios entre las ferias internacionales, las minas de plata y la ceca. Porque esto es una historia, la mina es obviamente muy importante, pero esto más que una historia de la mina es una historia de la ceca, en cierto sentido. Estos almaceneros son fundamentales y son los principales mercaderes del Consulado de México, de la Ciudad de México, y también son los señores que controlan o que durante el siglo XVIII, y esto es el trabajo de Guillermina del Valle Pavón, tienen el control del input más fundamental de las minas de plata, que es el azogue, ¿no? El mercurio. Y con esto pueden controlar sin tener que tener las minas en propiedad, porque las minas requieren muchísimo capital y tienen bastante riesgo, porque tú nunca sabes cuándo vas a darle a un acuífero y ahí, bueno, pues ya está. Los 8 millones de pesos que has invertido ahí están hundidos, ¿no? Estos señores pueden decidir dónde quieren comprar. Estos señores, al fin y al cabo, que son unos pocos, son los que tienen ese control de esos flows, de esos flujos de pesos, de plata de la mina a la ceca, y de ahí de la ceca pueden decidir si quieren ir a la feria del Atlántico o a la feria del Pacífico. Lo que acaba ocurriendo es que en las ferias tienes un sistema, tienes un cartel, negocias con un cartel. Los manileños necesitan comprar pesos, sí o sí, porque eso es lo que más le demandan los chinos. Es verdad que otras cosas también pasan por el Pacífico, pero lo que más le demandan son pesos. Y para comprar pesos tienen que negociar sí o sí con el cartel de Acapulco, ¿no? Y además en condiciones bastante desfavorables, porque los mexicanos desde el primer momento consiguen el privilegio de no dejarles penetrar en México, obviamente, porque si no pueden ir directamente a la mina y contratar con la mina y llevarlo a la ceca, pero eso se les quita. Durante lo que dure la feria no pueden hacerlo. La feria también dura poco. Dura entre 1 o 3 meses, dependiendo de cuándo llegue el galeón, porque si los manileños no quieren quedarse en México gastando pasta a saco, tienen que volver pitando para Manila antes de que empiece el tifón en el Pacífico, y los mexicanos lo saben. Entonces, aquí se crea un cartel inmediatamente. ¿Cómo responden los manileños a este asunto? ¿Cómo responden los manileños a este asunto? Los manileños responden limitando. Esto es uno de los argumentos que yo tengo, limitando el volumen de lo que va, porque todo el mundo siempre ha dicho que lo de un galeón es por cuestión del rey. El rey al principio sí que está interesado en que no huya toda la plata de América a Asia, pero al final, y se ve en las diatribas que publica Abreu, son los propios manileños los que están interesados en enviar un galeón, no los dos que manda el rey. Una forma es pues, limitar el volumen para subir los precios de forma artificial, y la otra también es reducir e impedir que fluja ninguna información sobre lo que va en el galeón al lado mexicano, porque los mexicanos al fin y al cabo tienen todavía que abastecer a a las minas de estos bienes de consumo que están comprando de las ferias, ¿no? Entonces ahí se ve perfectamente, bueno, no se ve tan perfectamente, esto lo tendría que haber hecho más grande, pero bueno, ahí hay una línea negra, ese es el hold-up que hacen los almaceneros en la feria de Acapulco, ¿no? Y al fin y al cabo los almaceneros son estos de ahí, esos de ahí, ¿no? Que son los que están en contacto con la feria de Jalapa, con el azogue, con las minas y con la ceca. Y estos no están necesariamente en contacto unos con ellos, pero ellos son los que pueden decidir que paran aquí la contratación, con uno o con otro. No es en su interés pararlo por completo, porque dependen también de este comercio. Tienen que dejar que flujan, pero ellos son los price setters, por así decirlo. Y lo que hacen los manileños es limitar, en gran medida limitar, el volumen del comercio y también la circulación de la información. Y esto es una cosa, eso se ve muy bien en 1767,
porque en la feria de Acapulco hay un juez especial enviado por el rey llamado Teodoro de Croix, que cuando llega al galeón los hace a todos sacar los fardos y declarar todo lo que tienen ahí. Y en ese momento, y este es el único caso en el que yo conozco, en el que un juez obliga a los cargadores del galeón a publicar sus instrucciones secretas, porque tenían las instrucciones que declaraban y las instrucciones secretas que les daban sus socios de Manila. Y ahí lo veis perfectamente, no se ve tampoco perfectamente porque me he comido algo, pero básicamente les están diciendo, los empleadores en Manila les están diciendo, aseguraos de que vendéis al por menor, aseguraos de que vendéis sin decir qué es lo que hay y aseguraos de que nadie sepa qué hay en el galeón, porque en el momento en el que los mexicanos se enteren nos van a poner un precio fijo y punto, ¿no? Y ahí se acaba la feria. Cuando Teodoro de Croix ordena esto, los cargadores del galeón se quejan diciendo que hay una sentencia del Tribunal de Castilla en su favor, diciendo que ellos tienen el permiso de secreto, el sworn declaration, las declaraciones juradas. El juez Teodoro de Croix insiste, y la razón que dan para su protesta es que si por alguna casualidad cualquiera de esta información es divulgada, ahí se acaba la feria. Entonces, no quieren que los mexicanos sepan qué es lo que van a regalar. Esto es como opera un cártel, en otras palabras. La solución es limitar el comercio. También es más barato enviar un barco que dos. O sea, las dos cosas se compenetran. Ahora sí, aun con un comercio limitado, este es un comercio que en términos de volumen monetario está manejando un flujo muy grande. Y ahora no sabemos exactamente cuán grande y gordo fuese el comercio del Pacífico durante este periodo, pero las cifras que usa Bonalian, las cifras que usa Chuan y otras estimaciones que existen te hablan entre 2 y 4 millones de pesos anuales durante el siglo XVIII, que probablemente esto tuviese más variación, pero estamos hablando aquí entre 50 o 100 toneladas de plata en moneda, y no en ningún tipo de moneda, además, en moneda de peso de plata de puño mexicano, que están yendo todos los años a Manila. Este tipo de comercio requiere una financiación, y aquí es donde pasamos página de Carmen Yuste, que ha escrito obras muy importantes usando información muy importante y que, bueno, se ha quedado un poco el legado de que esto básicamente lo financian los mexicanos desde México, ¿no? Yo no creo que sea el caso porque aquí hay un montón de dinero que está saliendo de Manila. Manila tiene un mercado de capital propio a través de las obras pías. Algunas de estas obras pías las abren mexicanos, es cierto, cargadores o almaceneros mexicanos. Pero la inmensa mayoría que yo he visto no. Y he encontrado en los archivos pues restos de 200 o evidencia de más de 260 obras pías o fondos de estos individuales. Ya a saber cuántos había realmente. Operando entre 1668, que es cuando se creó el primero, y 1838, que es cuando, bueno, ya dije que hay poco. Pero estas obras pías son una cosa muy interesante. Las obras pías existen en todo el mundo católico y seguro que aquí en Sevilla había un montón. Pero un montón, además, era increíble. Claro, había tanta cantidad de pasta por ahí, por aquí. Pero las de aquí, las de Manila, son un poco diferentes, porque mientras que las obras pías en el mundo católico suelen invertir en censos, suelen invertir en la tierra, ¿no?, en bienes inmuebles, empezando en 1668, que esto lo ha mirado Juan Mesquida, se empiezan a abrir obras pías, fondos de estos, que invierten directamente en el comercio, originando un tipo de contrato que se llama la correspondencia a riesgo de mar, ¿no? Ahora bien, estas cosas lo que son lo que en inglés se llamarían endowment funds, ¿no?, legados piadosos. Son fondos individuales que crea una persona, siempre en este caso las de correspondencia con un principal en dinero, y se lo da a su cofradía, hermandad, orden tercera o la hermandad de la misericordia, que es la más importante de Manila, para que la invierta, para que invierta este dinero, crea un fondo. Ese fondo ahora está bajo jurisdicción del derecho canónico y le pertenece al alma del señor que la ha fundado. Y el alma, todos sabemos, no puede morir, con lo cual estos fondos van para siempre, ¿no?
Yo he encontrado algún libro de cuentas de estos fondos de 1913. Sí, 1913, o sea que en el siglo XX algunos de estos todavía siguen por ahí. Este dinero se va a invertir en el comercio a través de las correspondencias a riesgo de mar y con los beneficios, las hermandades están obligadas a financiar las obras de caridad que haya dispuesto el fundador, ¿no? Entonces, también, incluso en los casos en los que el fundador está vivo cuando se crea el fondo, o sea, que es una donación intervivos, aunque no es una donación, esto sigue siendo propiedad del fundador. Ahora vamos para eso. Incluso cuando se funda, incluso si es creado cuando el fundador está vivo, siempre se crea a través de un testamento que da unas bases de cómo va a ser manejado este fondo y se deja unas instrucciones a las mesas, a los cuerpos que gobiernan estas hermandades y estas cofradías, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos cuestiones. Estas cofradías y hermandades acaban además aceptando un montón de fondos diferentes. Y todos estos fondos siempre son individuales y siempre están separados los unos de los otros, tienen una contabilidad propia y generalmente se les suele asignar a un hermano de la cofradía que haga la contabilidad. La contabilidad técnicamente se debería de enseñar al arzobispo, al rey o al prior provincial, dependiendo de quién sea el que está al cargo de todo esto. Pero bueno. Ahora vamos a ir con eso además, porque realmente estos son muy golfos, obviamente. Así que, ahora, ¿cuánto dinero hay en Manila? Es muy difícil de saber, porque todas estas, para empezar, la misericordia, los estadounidenses la volatilizaron cuando liberaron Manila, porque suelen liberar las cosas de una forma un poco bestia. Con lo cual, esa documentación yo no sé dónde puede estar, si es que ha quedado, pero para finales del siglo XVIII, como estaban bajo patronazgo real, solían enviar cuentas para la aprobación del rey. Ahora, la misericordia es el principal administrador de fondos piadosos, pero no es el único, hay un montón, muchísimos. Y ya no solamente religiosos, sino que además, con el paso del tiempo, vemos cómo se crean montepíos, por ejemplo, del regimiento de Manila. Alguno como Francisco Carrillo de Peredo, que aparece mucho con Yuste porque este era de los almaceneros, deja fondos al Cabildo para que los maneje el Cabildo de Manila. Pero bueno, aquí vemos cómo evoluciona la misericordia, que es uno de muchos, pero es el principal y, bueno, pues sí, se lleva golpes, bastante, batacazos, algunos, pero a lo largo del siglo XVIII la cantidad de dinero que maneja para invertir en el comercio, esto es específicamente para invertir en el comercio, va creciendo. Y aquí realmente lo que he puesto, porque no tenemos toda la información, es de 160 fondos que sé cuándo se abrieron, que tengo la fecha, ver el acumulativo, ¿no? Esto no es la cantidad de dinero que están manejando, pero te da una idea de cómo la gente sigue creando fondos durante todo el siglo y se van acumulando. Ahora, estos fondos se recibirían batacazos, pero también van acumulando beneficios a lo largo del tiempo. O sea que esto sería incluso más pronunciado, pero con caídas puntuales. O sea que mucho capital está surgiendo en Manila. Mucho capital. Es por eso que yo pienso que el capital del comercio pacífico viene fundamentalmente, ya para el siglo XVIII, viene fundamentalmente de las Filipinas y no de América. Depende también de cómo definamos capital, pero ese es otro lío y ya nos metemos en eso en otro momento. El instrumento que usan para invertir son las correspondencias a riesgo de mar y esto es como el préstamo a gruesa aventura en el Atlántico, es como la Sea Loan que conocen los ingleses. Básicamente la forma en la que funciona es que yo supongo que probablemente todos las conozcáis, pero básicamente es el mercader, un mercader que necesita dinero para financiar su venture, su empresa comercial, puede ir a la Hermandad de la Misericordia, a la Orden Tercera de los Dominicos y pedir dinero de las obras pías. Si ellos acceden, el inversor le suelta dinero al mercader. El mercader va a usar este capital, este dinero, para comprar bienes que van a viajar en un barco específico a un puerto específico para venderse, ¿no?
En este caso, bueno, el comercio pacífico pues va a ser el galeón y va a ir a Acapulco. Eso está bien. Ahora, si el barco vuelve sin problemas, entonces el mercader que ha tomado la correspondencia tiene que repagar el principal y un premio que está siempre denominado como un porcentaje sobre el principal. Bueno, un principal de 1.000 y un premio del 40%. ¿No? 1.400, ¿no? Y de 50 también. Pero, sí. Claro. Entonces siempre ha dado la impresión de que este es un tipo de contrato de crédito, ¿no? Pero realmente en esa época se considera un contrato de compañía. Y yo lo considero un tipo de contrato de compañía. Esto no es equity, que no sé cómo se diría ahora en español, no es renta variable, pero es un tipo de contrato de compañía, porque lo que está ocurriendo es que ese premio no se está calculando en base al coste de oportunidad del dinero, porque el coste de oportunidad del dinero en Manila en esta época está al 5% menos, que es lo que está en los censos. Lo que se está calculando en este premio es el margen de beneficio que le puede sacar el mercader en esa empresa. Ahora bien, lo que ocurre es que ese principal, ese premio, el mercader se considera obligado a repagarlo porque legalmente la forma en la que en la que los juristas de la época lo explican es que el mercader ha conseguido la inversión o que el inversor le diese ese dinero porque ha prometido un nivel de retorno y entonces se ve obligado, o si no, ha cometido dolo. Entonces lo que está ocurriendo también es que en este caso el inversor está asumiendo un tipo de riesgos, que es el riesgo de pérdida en el mar. Porque si el barco no vuelve, el inversor, el mercader que ha tomado la correspondencia no está en obligación de repagar nada. A cambio, el mercader está asumiendo todos los riesgos del mercado. Porque si no consigue crear un beneficio que le permita repagar principal y premio, tiene que poner de su dinero, ¿no? Él va a repagar sí o sí. Es un contrato un poco específico y un poco específico no, es un contrato totalmente específico. Es su propia cosa y es un poco diferente de cómo es el préstamo a la gruesa. Pero, por ejemplo, este no usa colateral, no se necesita colateral para sacarlo. Generalmente hay guarantors, fiadores. Pero una cosa curiosa, porque me vi todos los contratos que me han quedado en los protocolos notariales, no hay variación nunca en el premio dependiendo del número de fiadores o de la calidad de los fiadores. Hay contratos algunas veces en los que una persona viene con 3 fiadores y le dan dinero al 40%, y luego viene una señora filipina sin fiador, le dan una cantidad de dinero al 40% igual, porque es un premio. Pero bueno, de esto hablaremos un poco. Aquí cómo evolucionan, ¿no? Y creo que de tiempo voy a apretar un poco, porque si no, cómo van evolucionando. En azul los premios para el Pacífico, en rojo más o menos los premios para China. Y lo que se ve es que hay una tendencia a lo largo del siglo XVIII a que caigan los premios. Yo lo he interpretado. Otra cosa que se ve aquí, que hice la correlación y me salió 0, bueno, no 0, me salió 0,3, es que épocas de guerra no afectan realmente al premio en la forma en la que uno esperaría y en el signo que uno esperaría, ¿no? Pero sobre todo, lo que parece que está ocurriendo y lo que parece estar afectando al premio son dos cosas. Uno, los márgenes de beneficio que se estiman que uno puede sacar de este comercio. Y dos, el precio del dinero en Manila. Porque paralelo con esto, en el cual los premios se están abaratando, está esto. La cantidad de capital acumulado en Manila buscando una inversión está creciendo. Pero ¿qué pasa con esa estructura de mercado? ¿Que cuántos barcos hay? Hay uno, ¿no? Hay un barco. El rojo es estable porque eso es China y hay muchos barcos. El Pacífico, pues está cayendo, ¿no? Esto me lo voy a saltar, pero ahí por si en algún momento lo queremos ver. Pero básicamente lo que está haciendo la correspondencia, de hecho, en cierta medida, muy interesante,
también es si lo consideramos como un tipo de contrato de compañía, no su propia cosa, es que está permitiendo al inversor participar en esos beneficios del comercio y al principal le está permitiendo pasarle los riesgos de pérdida del mar al inversor, pero a cambio está creando un tipo de relación aquí entre principal, fiadores y el inversor que es bastante contenida. Los fiadores y el principal tienen responsabilidad solidaria, pero realmente si algo sale mal, no hay responsabilidad más allá, o no hay ningún claim, por así decir, que vaya más allá, obviamente, de principal y premio, ¿no? Con lo cual está contenido en los términos de la correspondencia. Es una cuestión un poco extraña porque esto no es responsabilidad limitada en absoluto, es responsabilidad solidaria en los términos contenida en el contrato, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí ya estamos viendo, pues eso, que estos son corporaciones, sí, hermandades que tienen sus redes, que son importantes, y muchas de estas hermandades, obviamente, las mesas están compuestas por los mercaderes más importantes, los más pudientes, pero la membresía general no. La membresía es bastante broad, ¿no? Sí, amplia. Y todos ellos son miembros y tienen derecho a votar y tienen derecho a elegir a su mesa. Y por otro lado, en las correspondencias también una de las cosas que he visto es que hay muchas coaliciones de partners, hay muchas coaliciones de mercaderes que van juntos yendo de mesa en mesa, de institución en institución, pidiendo dinero, ¿no? Pidiendo inversión. Pero no suelen ir, si uno está en la mesa de gobierno de una obra pía, no suele, por lo menos tiene la decencia de no ir a pedirle directamente a sí mismo. O sea, ahí se contienen un poco. Pero aquí hay una relación entre estas redes, o sea, todas estas capas están todas unas encima de otras, pero están todas a la vez overlaid, por así decir. Solapadas. Gracias. Que esto es lo que venía a decir básicamente. Entonces, vemos que los manileños están de una forma organizando un mercado de capital que consigue solucionar bastante estos problemas del comercio, en el sentido de que están consiguiendo que muchos de los ahorros de los ciudadanos, de los manileños, vayan al comercio de la forma más indirecta posible, que es creando un fondo de inversión, por así decirlo, con propósito caritativo. Y sí, muchas de estas obras pías las están fundando comerciantes, pero muchas otras no. Muchas otras las están creando viudas o médicos profesionales, curas, que simplemente son miembros de la Tercera Orden de San Francisco, la Tercera Orden de San Domingo o de la Cofradía de Nuestra Señora de la Correa. Y de esta manera se está creando una especie de mercado impersonal de capital que está llevando los ahorros de la población, de los ciudadanos, y los está dirigiendo hacia el comercio. Por otro lado, presentan muchas de las características que tienen las compañías por acciones. Tienen professional management, como quiera que se diga eso ahora mismo, que no me acuerdo. No hay que preocuparse de que uno de estos fondos, algunos fondos quiebran porque tienen la mala suerte de que los ingleses los saquean en 1762. Pero sin eso, generalmente no se le ocurre nada de ese estilo. Pero suelen durar bastante porque los dueños de estos son las almas de los muertos y esos generalmente pues no, pues eso, siempre. Tienen asset partitioning, tienen instituciones de gobernanza, incluyendo los estatutos y el recurso que tienen al derecho canónico y al derecho civil según vean. Además es una estrategia que yo llamo, porque estas obras pías se están yendo o a los tribunales civiles o a los tribunales canónicos, una estrategia que yo llamo, si mamá te dice que no, entonces le preguntas a papá, ¿no? ¿Cómo manejan los riesgos? ¿Cómo solucionan estos problemas? Pues para empezar, los riesgos, vamos a mirar los riesgos de pérdida en el mar, los riesgos del mercado y los riesgos de agencia, ¿no? de personas. En el caso de los riesgos de pérdida en el mar, realmente no son tan graves para el siglo XVIII como se hace pensar. Hay arribadas, pero en ese caso no hay pérdidas.
Casos en los que hay pérdida general, en los que las obras pías tienen que perder dinero, es el 4,6% de todos los viajes que se hacen entre 1722 y 1821. Es más o menos similar a lo que tiene la Compañía de las Indias Orientales inglesa. En el caso de que haya pérdida general, de todas formas, las correspondencias están llevando el peso de esa pérdida a los que lo pueden soportar mejor, que son las obras pías, que están bien capitalizadas, ¿no? Y si el galeón se hunde, a nadie le importa, porque el galeón en sí mismo, que el galeón se hunda es muy importante, pero el barco en sí mismo lo paga el rey, no necesita seguro. Tampoco pueden desarrollar compañías de seguro a premio, porque solo hay un barco para el Pacífico, ¿no? El riesgo del mercado es una cuestión más diferente y es más importante porque está la correspondencia, que obliga al mercader a producir un nivel de retorno. Pero esto es diferente en este caso porque al estar el comercio ilimitado, el mercado no se puede integrar, ¿no? Y los precios no pueden converger. O sea, en esa negociación va a haber beneficios sí o sí, generalmente. Es solo en circunstancias muy especiales, sobre todo ya partiendo más hacia 1790, cuando el rey tiene la Real Compañía de Filipinas y entonces intentan inundar el mercado americano con bienes asiáticos. Pero es en circunstancias muy específicas que los precios van a converger precisamente por ese modelo de negocios que se han montado, en el que el sistema de unos es crear un cartel y el sistema de otros es reducir la capacidad reducir el volumen del comercio. O sea que en este sentido las correspondencias tienen mucho sentido. También tienen mucho sentido porque es una forma para el inversor de participar sin tener que monitorizar, como en la comenda, sin tener que monitorizar que la gente le está diciendo la verdad. Porque al ponerlo como el premio como un porcentaje sobre el principal, el inversor ya no tiene que investigar nada más. Ya no tiene que gastar ningún dinero, ya no tiene que invertir en una estructura de monitorización, etc. Y finalmente, el agency risk, hay varios sistemas diferentes a nivel del fondo, pero también a nivel del comercio, en los que a través de redes, a través de instituciones, bueno, de los estatutos de las obras pías o a través de el hecho de que las mesas van cambiando cada año, se pueden monitorizar unos a otros. Otra cosa muy interesante que hacen estos señores cuando crean fondos es que muchas veces los beneficios de estos fondos están destinados a pagar muchas instituciones diferentes, ¿no? El orfanato, el hospital, a otras cofradías, a otras hermandades. Entonces, estas tienen un interés en monitorizarse unas a otras, porque son beneficiarias a su vez. Y de hecho, muchas de las cuentas de fondos de la misericordia, por ejemplo, me han aparecido a mí en los archivos de los franciscanos o de los dominicos, porque tienen un interés en saber cómo están, ¿no? Con eso termino, porque creo que me pasó un poco de tiempo, pero básicamente lo que venía a demostrar o lo que quería presentar aquí es una forma de intentar entender esas instituciones que existieron en Manila, que se originaron en Manila en el contexto muy específico y que se desarrollaron de una manera casi idiosincrática, porque no conozco otro caso en el que obras pías se pongan a invertir en comercio transatlántico, y no te digo ni siquiera comercio de cabotaje, ¿no? O sea, directamente. Pero teniendo en cuenta el mercado en el que están operando, y es un mercado que tiene unas características muy específicas que está afectando cómo todo está estructurado, ¿no? Al fin y al cabo, los manileños consiguen resolver muchos de los problemas que presenta para ellos, la opción de integrarse de forma vertical, por decirlo de otra manera, que tienen las compañías de las Indias Orientales inglesa y holandesa, no es posible, no es factible. Porque el sine qua non de este comercio sigue siendo el peso mexicano. Si alguien tiene la capacidad de integrar verticalmente esto y decide no hacerlo por razones que están por explorarse, o simplemente porque ¿para qué? Eran los mercaderes del Consulado de México.
Los manileños son intermediarios y ellos se especializan en crear instituciones que les permitan aportar el capital, movilizar ese capital, solucionar los problemas entre los contratos de unos con otros de una forma, por decirlo de una manera, financiar y asumir el riesgo inherente en la intermediación transpacífica. O sea que con eso pues termino. Y aquí, por si a alguien le interesa, pues, el libro. Pero bueno.